nuestro resumen semanal, en este caso para la semana finalizada el viernes 25 de agosto de 2017, analizamos lo ocurrido con los principales índices de mercados, donde observamos que fue una semana positiva en prácticamente todos los mercados, con excepción del índice Nikkei de Japón, donde las principales alzas estuvieron concentradas principalmente en países emergentes, como en el caso del índice Bovespa de Brasil, con una suba del 3,43%. También una semana positiva para el Merval Buenos Aires con un 2,32, para el índice Hang Seng de China con un 2,96 como las mayores alzas. Entre la baja más importante se dio únicamente en el caso de Nikkei con una baja del 0,09%, e índices de Estados Unidos como puede ser el índice Dow Jones, el S&P 500 o el Nasdaq mostraron una tónica bastante neutra, con subas que no superaron el 1% en ninguno de estos índices. Analizando lo ocurrido con las principales monedas a nivel global a través de sus ETF y haciendo nuestro análisis como lo hacemos de costumbre a través del UUP, que muestra el comportamiento del dólar index en nuestro gráfico inferior derecho, vemos que el dólar continuó con la caída o la tendencia negativa en caída o de depreciación en relación a la canasta de moneda, con una nueva semana. Ya llevamos prácticamente todo este año con devaluación del dólar, donde las apreciaciones se dieron principalmente en el euro, como podemos ver en el gráfico superior izquierdo, con una fuerte vela blanca. No así en el caso del yen japonés y la libra esterlina, como podemos ver en los restantes gráficos. Si analizamos otros pares de monedas, vemos que en el caso de la corona sueca también tuvo una fuerte apreciación, lo mismo que el franco suizo, una fuerte apreciación respecto al dólar, mientras que el dólar australiano se mantuvo prácticamente neutro en relación a la apertura de la semana. Con referencia a lo ocurrido con commodities, analizando un poco lo ocurrido con el petróleo a través del ETF uso, vemos que en el gráfico inferior derechos tuvo una leve caída en relación a la semana previa, mientras que commodities metalíferos como puede ser la plata o el oro, el gráfico superior derecho en el caso del oro y en el izquierdo de la plata, vemos que tuvo un comportamiento bastante neutro en relación a la apertura de semana. Mientras que lo que sería el estilo, o sea el acero, vemos que tuvo un pequeño incremento. Algo distinto ocurrió en el caso de los commodities agrícolas, donde vemos que tanto el trigo como el maíz tuvieron fuertes caídas, más aún si uno lo analiza con que llega siendo ya casi una novena semana consecutiva de caída en el caso del trigo, mientras que en el caso de la soja tuvo una pequeña reacción positiva, pero que nuevamente no logra revertir la caída que viene manifestando desde las últimas semanas. Concentrándonos en el mercado local y analizando como lo hacemos de costumbre a través de lo que serían las inversiones en renta variable, vemos que fue una semana en dólares positiva, donde el índice Merval tuvo una suba del 3,02%, es decir, al 2,2%, 2,3% que subió en pesos. También se le sumó una leve apreciación del peso, lo que significó que en dólares el Merval subió un 3%, y si analizamos el comportamiento de toda la bolsa, de todos los activos ponderados por su volumen, vemos que también la suba fue también cercana al 3,07%. Si analizamos los principales sectores en los cuales se dio esta suba, vemos que el sector financiero fue uno de los principales ganadores de la semana, con un 6,98%, prácticamente un 7%, mientras que el sector petrolero con un 4,09%. Si analizamos las caídas principalmente estuvieron en el lado de la manufactura de origen agropecuario, quizás aquí afectado un poco por lo que está ocurriendo con los mercados de materias primas, de commodities. Sector siderúrgico con una leve caída de un 0,02% y de telecomunicaciones y peajes con un 0,96%. Analizando lo ocurrido con algunas variables, vemos que en cuanto a tasa de interés, la tasa variable, es decir, la tasa a la cual se financian los bancos entre bancos, tuvo una suba de 22 puntos básicos, posicionándose en una tasa del 24,18%, mientras que los depósitos a plazo fijo a 30 días tuvieron un incremento de 10 puntos básicos, hoy rindiendo un 18,85%, mientras que la Badlar rinde o finalizó mitad de semana con un rendimiento del 20,81%, lo que significó una caída de 13 puntos básicos en relación a las semanas previas.
Si revisamos lo ocurrido con los bonos, las curvas de bonos en dólares, vemos que para el caso argentino hubo una leve mejora en prácticamente toda la curva, con un traslado descendente, lo que significó un incremento en rendimiento en prácticamente todas las curvas en dólares. Analizando los bonos en dólar link, vemos que también tuvo una mejora. Nuevamente hubo una mejora en cuanto a rendimientos y por lo tanto una caída de rendimiento y un incremento en sus precios, en sus cotizaciones. No lo mismo ocurrió con los bonos en pesos a tasa fija, donde podemos apreciar que algunos tramos más cortos, o sea, hablamos de ya bonos que están prácticamente en vencimiento, restan algunos meses, sí hubo un deterioro en sus rendimientos, por lo tanto significó caídas en sus cotizaciones. Y a tasa variable ocurrió algo muy parecido, o sea, todo aquello que fue inversión en peso tuvo un leve deterioro. Analizando también lo ocurrido en bonos en pesos más SER, también un leve deterioro. Básicamente entonces vemos que en renta fija las principales ganadoras fueron los bonos en dólares o bonos dólar link, mientras que tantos en pesos como pesos más SER ajustados con inflación no fue una semana muy positiva. Pero donde vemos entonces que por otro lado en el mercado de renta variable con un volumen bastante importante, muy importante en relación a lo que venía ocurriendo en las semanas de los meses anteriores, vemos que el mercado continúa con su tónica positiva luego de las elecciones de las PASO y podemos observar de que sectores claves y que son de gran volumen en el mercado local, como puede ser el financiero y el petrolero, están mostrando señales positivas en rendimientos en cuanto a dólares. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la semana próxima.